Hola a todos, este es el seminario 5. En esta oportunidad vamos a hablar sobre infecciones del tracto respiratorio superior e inferior no granulomatosas. Al finalizar esta clase deberíamos ser capaces de comprender la etiología y patogenia de las infecciones respiratorias, evaluar la epidemiología de las mismas, conocer los métodos diagnósticos y las medidas de prevención adecuadas para evitarlas. Las vías respiratorias superiores están colonizadas por numerosos microorganismos. Se estima que existen entre 10 a 100 bacterias anaerobias por cada bacteria aerobia. La distribución de las mismas va a depender de qué zona anatómica estemos hablando. También existen algunos microorganismos que son potencialmente patógenos, como pueden ser Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. El aislamiento de estos microorganismos se muestra en las vías respiratorias superiores no definió su patogenicidad. Entre las defensas naturales que contamos se encuentran el epitelio ciliar asociado a mucus, que impiden la llegada de partículas al tracto respiratorio inferior y promueven el movimiento constante hacia la boca, ¿sí? Donde pueden ser eliminados ya sea por tos, estornudos o deglutidos. También contamos con sustancias como la lisozima, ¿sí? La inmunoglobulina secretoria y la lactoferrina que dificultan la replicación de los patógenos. Si las partículas llegan, ¿sí? A lo que sería el espacio alveolar, también se encuentran los macrófagos alveolares como mecanismo de protección. Si tenemos que hablar de lo que serían los orígenes, ¿sí? De las infecciones, pueden ser de dos tipos: las exógenas, ya sea por aerosolización de macro o microgotas o también contacto directo, y también las endógenas, ¿sí? Las endógenas están causadas por cambios en las condiciones de la microbiota habitual. Ahora empezamos con rinitis. La rinitis es un cuadro caracterizado por rinorrea, es decir, secreción nasal y obstrucción nasal, ¿sí? Con lo cual se puede agregar estornudos, prurito nasal, congestión y lagrimeo. Habitualmente es de causa alérgica o infecciosa y con respecto a la parte infecciosa es una infección muy frecuente, ¿sí? Se afecta aproximadamente a cada persona adulta 2 a 3 veces por año y a los niños entre 5 a 7 veces. Tiene un claro pico estacional, ¿sí? Entre los meses de otoño y fines de primavera. El contagio se produce ya sea por contacto directo o aerosolización de secreciones. Entre los agentes etiológicos más frecuentes se encuentran los rinovirus, ¿sí? El virus inicial respiratorio, coronavirus y metapneumovirus. El diagnóstico es clínico, la infección es autolimitada y confiere a inmunidad de corta duración. Aproximadamente uno de cada 200 resfríos virales devienen en sinusitis, ¿sí? Muchas de estas sinusitis son un continuo con respecto al cuadro de rinitis, ¿sí? Por eso la clínica se superpone con la de rinitis. En general existen lo que se conoce como 3 patrones clínicos de rinosinusitis. Un primer caso, que es los síntomas persistentes que se ven por más de 10 días, ¿sí? Recordemos que la rinitis habitualmente dura 3 a 7 días. Un segundo escenario sería con síntomas más severos, con fiebre alta y secreción mucopurulenta nasal. Y en último, ejemplo, sería un cuadro que parece resuelto, es decir, los síntomas empiezan a mejorar, empiezan a remitir y en un corto periodo de tiempo vuelven a aparecer y además empeorados, ¿sí? La patogenia de la rinosinusitis se establece en base a una inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Que cierra el ostium, o sea, la entrada de los senos paranasales. Eso genera una obstrucción, ¿sí? Y no se puede eliminar las secreciones. Se cree también, y está bastante demostrado, que durante los episodios de aumento de la presión dentro de la cavidad nasal, ¿sí? Como pueden ser los estornudos, se produce el pasaje de secreciones y bacterias de esa cavidad que está aislada y que no puede eliminar secreciones. De esta manera se dematiza el epitelio, ¿sí? Y disminuyen los mecanismos de defensa y así se favorece la infección. Las sinusitis se clasifican según el tiempo de duración en agudas, subagudas y crónicas. La duración de la sintomatología es la que permite predecir cuál es el patógeno más probable. Las sinusitis agudas son habitualmente causadas por virus respiratorios, ¿sí? Y en general no duran más de 7 a 10 días. En cambio, las subagudas son cuadros, ¿sí? Con síntomas más marcados, con empeoramiento de los síntomas iniciales y habitualmente con fiebre alta. Esto tiene una duración de 4 a 12 semanas y en general es de etiología bacteriana, ¿sí? Principalmente Streptoneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Las sinusitis crónicas son aquellas que la sintomatología se extiende más allá de las 12 semanas, ¿sí? Y en este caso se suelen encontrar etiologías bacterianas y también micóticas. El diagnóstico de sinusitis aguda es clínico y permite el tratamiento empírico en la gran mayoría de los casos. Ante la presencia de alguna de las complicaciones, como abscesos perioritarios, celulitis o complicaciones craneales, es indicado el diagnóstico microbiológico. Otras condiciones que también tienen indicación de diagnóstico son, en el caso de sinusitis crónicas, la sinusitis en pacientes inmunocomprometidos y la sinusitis que no responden al tratamiento empírico. La toma de muestras se realiza mediante un endoscopio, habitualmente por exploración a través de las cavidades nasales. La técnica de la toma de muestra es fundamental para obtener una muestra representativa, ya que la cavidad nasal se encuentra colonizada por flora respiratoria. En un esfuerzo adicional para identificar infección y discriminar de una muestra contaminada, se utilizan medidas cuantitativas para el cultivo. El gol estándar sigue siendo la punción del seno, procedimiento más invasivo pero con menor probabilidad de contaminar la muestra. Una vez obtenida la muestra, la misma se va a cultivar para detectar los patógenos más prevalentes según el medio en el que trabajemos. En este caso lo que vemos acá son los 3 patógenos más prevalentes, ¿sí? de aislamiento en nuestro medio, ¿sí? Que serían el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que va a ser un diplococo gram positivo con cápsulas, ¿sí? En la tinción y se va a cultivar en la sangre. La prueba de solubilidad en bilis va a ser positiva y la sensibilidad a optoquina también. En el caso de Haemophilus influenzae, ¿sí? Es un bacilo gram negativo, ¿sí? Que es necesario cultivarlo en el chocolate o también se le puede ver generando el fenómeno de satelitismo, ¿sí? De las colonias de Staphylococcus aureus en la sangre. En el caso de Moraxella es un diplococo gram negativo, ¿sí? En el gram, que es oxidasa positivo y es un aerobio estricto. Produce oxidasa y catalasa, pruebas que pueden ayudar a identificarlo y crece fácilmente en la sangre no generando hemólisis. Los hongos son un agente importante de sinusitis crónica y en algunas ocasiones también pueden generar infecciones agudas. Se pueden presentar 3 cuadros clínicos distintos. En el primer caso tenemos una sinusitis micótica invasiva con diseminación. Habitualmente ocurre en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, neutropénicos o por uso prolongado de corticoides. Se produce invasión local del hueso y puede producirse diseminación a distancia. La segunda forma es la conformación de un micetoma, ¿sí? O una bola fúngica también llamada, en una de las cavidades paranasales. Es una densa acumulación de hifas, ¿sí? Que puede llegar a tener algo de invasión local pero que rara vez disemina. La última forma es la de una sinusitis micótica alérgica, que ocurre en pacientes inmunocompetentes pero atópicos. Hay una respuesta inmune exacerbada a las esporas mediadas por inmunoglobulina E, que genera la acumulación de material y edema de la cavidad paranasal. El diagnóstico se basa en la toma de muestra de la cavidad afectada, ya sea por endoscopía, punción o cirugía a cielo abierto si el cuadro clínico lo requiere. Al microscopio óptico se puede observar la presencia de micelios hialinos o pigmentados dependiendo de qué especie esté implicada y la identificación del microorganismo requiere el cultivo a 2 temperaturas y posteriormente la observación micro y macroscópica de las colonias. Se requiere sembrar de 4 a 8 tubos para tener una medida cuantitativa y así distinguir contaminación de infección. Se necesita cumplir el criterio de lo que se conoce como criterio de homogeneidad de la muestra. En un bajo porcentaje de los casos se puede llegar a ver algunas de las complicaciones, ¿sí? Las complicaciones son por invasión local o por embolias a distancia. Algunas de las mismas son osteomielitis, es decir, la invasión del hueso, ¿sí? Empiyema epidural, es decir, una colección de material entre lo que sería el cráneo y la madre, ¿sí? Celulitis, y en otros casos también a distancia, como puede ser la trombosis de los senos transversos o cavernosos, y por otro lado, los abscesos cerebrales. Pasamos ahora a otitis, ¿sí? Dentro de las otitis vamos a ver 2 tipos, las otitis externas y las otitis medias. Dentro de estas últimas podemos dividirlas en agudas y crónicas.
Empecemos entonces con otitis externas. Las otitis externas son un grupo de patologías y hay varios tipos. La más común es la otitis externa difusa, que habitualmente tiene como agente etiológico Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa. Es una enfermedad de alta incidencia, así que puede afectar hasta 1 de cada 10 personas a lo largo de la vida. Puede comprometer a cualquier grupo etario, pero hay grupos de riesgo. Lo más frecuente es que sean niños entre 5 a 12 años de edad y por otro lado también a las personas que nadan habitualmente. La mayoría de las otitis externas ocurren en condiciones de alta humedad y temperatura. Otras entidades menos frecuentes pueden llegar a ser las otitis externas micóticas, ¿sí? Producidas por Candida albicans o Aspergillus niger, y las otitis externas malignas o necrotizantes, habitualmente por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Cada una de estas entidades tiene factores predisponentes. En el caso de las otitis externas difusas, ¿sí? El exceso de humedad atrapado en el conducto auditivo externo. Eso se puede ver a duchas, a la natación, a baños en piscinas o termas y a los climas húmedos. En el caso de las micóticas, las causas más frecuentes son el tratamiento prolongado con gotas ópticas de antibiótico o la exposición continua al agua. En el caso de las otitis malignas, los factores de riesgo es pacientes diabéticos, pacientes añosos o inmunocomprometidos. El diagnóstico es habitualmente clínico, esto implica no requiere diagnóstico microbiológico, salvo en el caso de las otitis externas malignas. En ese caso, se toma muestra para realizar cultivo y antibiograma y por otro lado, se inicia tratamiento empírico. Sigamos entonces con otitis media aguda. La otitis media aguda es una infección, ¿sí? Del oído medio que genera un proceso inflamatorio de la mucosa de revestimiento. Es una infección extremadamente frecuente en pediatría, ¿sí? Y ocurre entre los 6 y 24 meses de edad. Aproximadamente el 80% de los niños a los 3 años de edad han tenido un episodio de OMA. La otitis media con efusión es el compromiso inflamatorio del oído medio en ausencia de infección aguda. Y la supuración crónica del oído corresponde a un proceso infeccioso acompañado de perforación de la membrana timpánica. En la mayoría de los casos, los pacientes se encuentran cursando un cuadro infeccioso, ¿sí? Del tracto respiratorio superior o algún tipo de proceso alérgico que favorece la congestión e inflamación de la mucosa nasal, nasofaringe y de la trompa de Eustaquio. La obstrucción de la trompa de Eustaquio es la que produce la acumulación de secreciones en el oído medio. Y secundariamente la sobreinfección bacteriana o viral que genera la supuración y la otitis media aguda. La efusión, o sea, la secreción dentro del oído medio, ¿sí? Puede persistir por varias semanas o meses luego de la resolución de la infección. De esta forma, la otitis media con efusión puede aparecer en forma espontánea en pacientes con disfunción de la trompa de Eustaquio o como una respuesta inflamatoria luego de la resolución de una OMA. Si hablamos de etiología, podríamos decir que entre el 50 y el 70% son bacterianas, ¿sí? Principalmente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Y en el caso del 30% restante son virales, ¿sí? Principalmente por virus incisional respiratorio, rinovirus, enterovirus y virus influenza. Si tenemos que hablar de diagnóstico, sí, el diagnóstico de las otitis medias agudas es clínico, en base a la sintomatología, es decir, principalmente dolor, que se conoce como talgia, ¿sí? Y sensación de ocupación del oído, que es difícil que lo relate un paciente pediátrico, ¿sí? Aunque sí habitualmente se puede notar que escupe menos de ese lado que del otro. Todo esto se complementa con la otoscopía, ¿sí? Que puede servir para evidenciar la membrana timpánica y ver si está ocupada la cavidad del oído medio o no. En este caso lo que se instaura es un tratamiento empírico, ¿sí? Hay determinadas circunstancias donde es necesario hacer el diagnóstico microbiológico y los test de sensibilidad. Si llegara a ocurrir alguna de las situaciones acá señaladas, como pueden ser la OMA con retención en un niño seriamente enfermo, la OMA con exudado en pacientes con síntomas meningios o menores de 3 meses, la respuesta insatisfactoria al tratamiento empírico. En el caso de que la otitis ocurra en huéspedes inmunocomprometidos o en los casos que se sospeche un microorganismo causal inusual, se decidirá hacer el diagnóstico microbiológico. El diagnóstico consiste en la timpanocentesis seguido de aspiración. Timpanocentesis es la punción, ¿sí? De la membrana timpánica y toma de muestra lo que sería la secreción, ¿sí? Que está en la cavidad del oído medio. Es importante utilizar tubos secos y en el caso que se sospeche, ¿sí? Una otitis media supurada o en las otitis medias crónicas, colocarlos en un medio de transporte apropiado para anaerobios. En el caso de las otitis medias crónicas, lo que vamos a ver es una inflamación persistente de las estructuras del oído medio. Esto va a estar, ¿sí? Caracterizado por una otorrea recurrente, secreción, ¿sí? A través del oído, que dura habitualmente entre 2 a 6 semanas. Los gérmenes implicados son principalmente los anaerobios, pero también podemos encontrar Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli y Proteus. Para realizar el diagnóstico microbiológico se deberá hacer de nuevo una timpanocentesis, es decir, la punción a través de la membrana timpánica y toma de muestra de la secreción. Es importante recordar que el transporte de estas muestras va a ser por un lado en tubo seco y también en frasco con atmósfera apropiada para detectar anaerobios. Obviamente que dentro del procesamiento vamos a utilizar cultivos en medios adecuados, ya sea tanto para los gérmenes, Pseudomonas, Escherichia coli, como también para el aislamiento de anaerobios. Pasemos ahora a hablar de faringitis. La faringitis son un cuadro clínico caracterizado por odinofagia, es decir, dolor de garganta, ¿sí? Y disfonía, que el principal mecanismo de lesión que hay es una inflamación de la mucosa. Las faringitis agudas suelen ser víricas o bacterianas. La mayor parte de estas infecciones ocurre durante los meses fríos y tienen una alta probabilidad de contagio dentro del grupo familiar. Tanto en niños como adultos lo más frecuente es que la faringitis sea viral. Pero también es cierto que las faringitis bacterianas son mucho más frecuentes en niños. La gran mayoría de estos casos de faringitis bacterianas son por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Esta patología en particular es una causa grave de faringitis, que lleva a complicaciones serias si no es tratada a tiempo. En el caso de hablar de Streptoneumonía y Haemophilus son agentes colonizadores de faringe, pero no son agentes etiológicos de faringitis. Más importante que la faringitis en sí son las complicaciones de la faringitis estreptocóxica. La faringitis estreptocóxica se ve un 15 a 30% en niños y en un 5 a 10% de los adultos. Dentro de las complicaciones tenemos las complicaciones supurativas y las no supurativas. Las complicaciones supurativas pueden ser el absceso periamigdalino, la mastoiditis, la sinusitis aguda, una otitis media, meningitis, abscesos cerebrales, trombosis de seno cavernoso, neumonía estreptocóxica y embolias sépticas. Por otro lado, las complicaciones no supurativas pueden ser la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Como decíamos anteriormente, la mayoría de los casos de faringitis corresponden a una etiología viral, pero por otro lado tenemos un porcentaje menor que corresponde a una etiología bacteriana y particularmente faringitis estreptocóxica. Por eso se han utilizado, ¿sí? Durante mucho tiempo una serie de criterios que nos hacen sospechar de una etiología bacteriana. Estos criterios son exudados amigdalinos, adenopatías cervicales con aumento de tamaño y dolor, ausencia de tos y fiebre. Si uno encuentra a alguien, a un paciente, ¿sí? Con estos signos y síntomas, se debe realizar, ¿sí? Un hisopado de fauces. Una vez realizado el hisopado de fauces, lo que se procede a hacer son dos test, ¿sí? Por un lado un test rápido y por otro lado el cultivo del mismo. Para realizar el hisopado de fauces se van a frotar 2 hisopos en los pilares posteriores de la faringe y en las amígdalas, cuidando de no tocar el resto de la cavidad bucal. Luego se van a colocar en un tubo con medio de transporte. Una vez obtenidos los 2 hisopos, vamos a usar el primer hisopo para un método rápido, ¿sí? O strep test. Este test se va a informar como positivo y en el caso que sea negativo, vamos a utilizar el segundo hisopo para hacer el cultivo. El cultivo se va a hacer en agar sangre y lo que vamos a ver son cocos gram positivos. Con las pruebas para identificarlo va a ser catalasa negativo, bacilacina positivo, PIR positivo y el serotipo del grupo A.
Pasamos ahora a difteria. La difteria es una enfermedad del tracto respiratorio superior. Se caracteriza por dolor de garganta, fiebre de bajo grado y manifestaciones sistémicas variadas. El agente etiológico es Corynebacterium diphtheriae, que es un bacilo gram positivo aerobio, que se dispone en general en letras o en chinas o empalizada. El principal factor de patogenicidad que tiene es la exotoxina difterica. La toxina causa una destrucción local de las membranas mucosas, es lo que genera la característica pseudomembrana, y por otro lado se puede absorber y genera daños en miocardio, en riñones, y también puede generar daño en el sistema nervioso central. Ante la sospecha de difteria se va a requerir tomar una muestra, ¿sí? Un hisopado, que idealmente tiene que ser por debajo de esta membrana, y también en lo posible obtener una muestra de la membrana. Se van a utilizar medios de cultivo específicos y para difteria, como es el agar inclinado de Loeffler o el pico de flauta de Loeffler y el agar cistina telurito. Además de realizar el cultivo, si una vez que se tiene el aislamiento, se puede hacer la prueba de ELEC, que es la que objetiva que el aislamiento, o sea, la población de Corynebacterias, genere la toxina. Por otro lado, también se puede utilizar PCR y con eso también detectar el patógeno. La angina de Vincent tiene varios nombres, entre ellos el de gingivitis ulcerosa necrosante, o también llamada la boca de trinchera. Existen factores que la favorecen, como la mala higiene oral, la edad avanzada, el alcoholismo, la mala alimentación, el tabaquismo, la inmunosupresión, la gingivitis preexistente, el estrés extremo. Es una infección úlcero-necrótica de las encías y las papilas interdentales, causada por una asociación de espiroquetas, que generalmente son de género Borrelia o Treponema, y bacterias anaerobias, generalmente bacteroides o fusobacterium. Cursa con fiebre, gingivorragia, adenopatías, halitosis y amigdalitis unilateral, que es la diferencia de las anginas comunes. El diagnóstico en este caso, y es el único en el que se utiliza Gram, donde se puede ver la asociación entre estas dos bacterias. Es importante señalar que la mejor medida de limitación y eliminación de esta patología es a través de la vacunación. Y también recordar que la enfermedad natural no genera una inmunidad duradera ni efectiva frente a esta patología. Pasamos ahora a infecciones del tracto respiratorio inferior. Estas infecciones son una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo y también son una de las principales causas de muerte y mortalidad. Existen dos grupos grandes de riesgo, ¿sí? Que son los menores de 5 años y los mayores de 65, pero afecta a individuos de cualquier edad. Si vamos a definir neumonía, la tenemos que definir como una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja. Estos síntomas comprenden principalmente tos, expectoración mucopurulenta y puede haber dolor en puntada de costado. Esto se asocia así a signos clínicos y por otro lado en la radiografía a un infiltrado nuevo. En este caso lo que tenemos que constatar es que el paciente no haya estado internado antes, o sea, más de 48 horas y que no haya sido internado en los últimos 28 días previos. En este caso se constituye una neumonía adquirida a nivel comunitario. Para explicar la fisiopatogenia, sí existen tres tipos de vía de ingreso, ¿sí? Por un lado puede haber una aerosolización, como puede ocurrir con los virus, ¿sí? Y gérmenes como Mycobacterium tuberculosis. En algunos casos se puede ver una colonización primero del tracto respiratorio superior, como se puede ver por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, y luego acceden al tracto respiratorio inferior. Y por último, la más rara, que sería por diseminación hematógena desde un foco distante. Una vez que llegamos al diagnóstico de neumonía, vamos a dividirla, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen comorbilidades y aquellos que no la tienen. Y vamos a ver en las próximas diapositivas cómo esto guía, ¿sí? Nuestro esfuerzo para llegar al diagnóstico. En el caso de individuos adultos sin comorbilidades, los agentes etiológicos más habituales son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y algunos virus respiratorios. Dependiendo de la gravedad del cuadro clínico y mediante la utilización de varios scores que se pueden utilizar para saber si estos pacientes requieren atención ambulatoria o necesitan cuidado, ya sea en internación general o cuidados en terapia intensiva, va a ser lo que determine, ¿sí? Qué tantos estudios voy a hacer para llegar a ese diagnóstico. En el caso de una persona que por su estado general se puede tratar de manera ambulatoria, va a requerir solamente tratamiento empírico, es decir, no vamos a hacer diagnóstico microbiológico. Si se va a hacer diagnóstico microbiológico en todos aquellos pacientes que son internados, y si son internados en terapia además se van a agregar más estudios. Existen algunos datos epidemiológicos que nos permiten sospechar algunos otros agentes. Por ejemplo, en el caso de mala higiene dental se pueden ver casos de neumonías por anaerobios. En el caso de drogadicción endovenosa por vía hematógena se pueden ver casos de Staphylococcus aureus o TBC. En el caso de que tengamos contacto con aguas estancadas, principalmente desde el punto de vista de las inundaciones y demás, uno puede llegar a sospechar leptospirosis. En el caso de exposición a aves, ya sea aves domésticas, ¿sí? Puede llegar a ocurrir una citocosis y en pacientes que tienen fibrosis quística es mucho más frecuente pseudomonas aeruginosa. En estos casos, además de la búsqueda de los gérmenes que ya mencionamos, vamos a agregar estos. La colonización de la mucosa de la vía aérea superior es asintomática por Streptococcus pneumoniae. Esto es mucho más frecuente en niños, entre un 20 y 40% que en adultos. Una vez establecida el estado de colonización, se puede llevar a la enfermedad neumocóxica. Volviendo ahora al diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, tenemos por un lado la clínica, los síntomas que habíamos nombrado de infección respiratoria baja, y por otro lado la radiología, ¿sí? La placa de tórax, que va a tener un patrón intersticial o alveolar. En los casos que amerite diagnóstico microbiológico, que habíamos dicho que eran en los casos que requiere principalmente internación o ante la sospecha de determinados microorganismos por los factores de riesgo o por comorbilidades, ¿sí? Lo que se va a realizar es un esputo. La muestra de esputo, ¿sí? Consiste en la expectoración en un frasco de boca ancha que, para que sea válida, requiere de tres criterios. En primer lugar, el paciente no debe tomar antibióticos previos, tiene que haber al microscopio óptico, ¿sí? De lentes sin aumentos, más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales planas por campo. Una vez validado el esputo, que ocurre solamente en el 50% de los casos, vamos a proceder a procesarlo. Por un lado vamos a hacer un examen directo con tinción de Gram para detectar streptoneumoniae y Haemophilus influenza, y por otro lado vamos a hacer el cultivo. El cultivo tiene baja sensibilidad y especificidad, de hecho se cree que se llega al 30% nada más de los resultados son positivos, y se jerarquizan los gérmenes que llegan hasta la cuarta estrella de sembrado o hasta la tercera con más de 5 colonias. Una vez que se produce el aislamiento, se tiene que identificarlo mediante las pruebas, ¿sí? En el caso de Streptococcus pneumoniae, vamos a tener con aspecto microscópico y macroscópico, son colonias con alfa hemólisis y agar sangre, y por otro lado son sensibles a la optoquina. Si se hace la prueba de solubilidad en bilis, va a ser soluble. Como decíamos anteriormente, había dos tipos de patrones, un patrón alveolar y un patrón intersticial. En este caso lo que se puede ver es el compromiso, ¿sí? De los tabiques sin el compromiso del espacio alveolar. Se ve un engrosamiento, o sea, de los tabiques, y no se ve ocupación del espacio alveolar. Esto se traduce en la radiografía con ese patrón intersticial, también llamado en alas de mariposa. Esto es mucho más frecuente en las infecciones virales o en aquellas causadas por Mycoplasma o Chlamydophila. Existen también otras herramientas para llegar al diagnóstico. Por un lado se puede hacer antigenuria, esto es la detección en orina, ¿sí? Del antígeno del polisacárido C, por inmunocromatografía de membrana. Esto tiene una alta sensibilidad y una elevada especificidad y permite el diagnóstico rápido. Por otro lado, en el caso de sospechar infecciones por Chlamydophila o Mycoplasma, lo que se va a hacer es una búsqueda de anticuerpos. Se pueden buscar anticuerpos IgM y también se puede hacer la seroconversión de IgG, tomando las dos muestras, ¿no? Una al principio y otra una vez que pase el periodo de convalescencia.
En el caso de individuos que están graves y que están intubados, se toman otro tipo de muestras ya que no se puede hacer esputo. La técnica más sencilla es el aspirado traqueal, una aspiración de las secreciones traqueales, que tiene los criterios de validación similares al esputo. Por otro lado, lo que podemos realizar es un lavado bronquialveolar. Esta es una técnica más invasiva que requiere de personal y material específico, sin broncoscopio. Lo que se hace sí es introducir el broncoscopio, se llega hasta un bronquio distal, se instila solución fisiológica y se aspira la misma. Esto tiene un punto de corte, como se puede ver acá, menor que el aspirado traqueal, ya que es una muestra más limpia. Algunas diapositivas atrás habíamos definido las neumonías adquiridas en la comunidad en dos grupos, con comorbilidades y sin comorbilidades. En aquellas que hay comorbilidades no va a importar el cuadro clínico, ¿sí? O sea, en este caso no vamos a dividir nuestro esfuerzo terapéutico, nuestro esfuerzo de diagnóstico en base a la gravedad del cuadro. En este caso siempre se requiere tomar muestra para hacer el diagnóstico microbiológico. Dependiendo en qué grupo estemos va a haber distintos patógenos como se nombran en esta lista. Sigue la lista de factores de riesgo y determinados patógenos. Recordar que en estos casos no solo se va a buscar el patógeno que se nombra, es decir, por ejemplo, exposición alrededor de santavirus, sino que también vamos a buscar los patógenos habituales. Sigamos ahora con infecciones respiratorias agudas bajas. Las infecciones de este tipo son una de las causas principales de morbo y mortalidad en menores de 5 años, y los menores de 2 años son el grupo de mayor riesgo de mortalidad. En este grupo, la etiología viral es la gran mayoría de los casos. Los patógenos más importantes son el virus inicial respiratorio, parainfluenza, metanemovirus, influenza y adenovirus. Además de estos patógenos, tenemos que sumar a los rinovirus, a los patógenos emergentes como los coronavirus y las variantes nuevas de influenza. La etiología bacteriana es mucho menos frecuente, se ve generalmente en individuos de mayor edad, pero en los casos que se ve suele ser causado por Streptoneumoniae y Staphylococcus aureus. Se han identificado una serie de factores de riesgo para padecer infecciones respiratorias agudas bajas. Se pueden dividir para su estudio en factores ambientales y factores del huésped. Dentro de los factores del huésped podemos hablar de la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, prematurez, bajo peso al nacer y la desnutrición. Y con respecto a los factores ambientales tenemos el hacinamiento en la época invernal, la asistencia a guardería, madre analfabeta funcional, madre adolescente, contaminación ambiental y contaminación domiciliaria, ya sea por el consumo de biomasa o tabaquismo. Es importante señalar que en los menores de 2 años los virus respiratorios son la causa más frecuente de neumonía. Con respecto a las neumonías agudas bacterianas, la etiología va a depender de la edad, el estado de vacunación, la presencia de enfermedades de base o la exposición a determinados patógenos específicos. En la etapa neonatal inmediata se pueden encontrar infecciones por Streptococcus agalactiae principalmente y también por enterobacterias. Es mucho menos frecuente por infecciones por Listeria monocitógenes o Clamidia trachomatis. En edades posteriores, Streptoneumoniae es el agente más frecuente y a partir de los 4 años empieza a haber casos de Mycoplasma pneumoniae. Hay dos situaciones particulares que merecen especial atención. En primer lugar, la aparición de casos, ¿sí?, de Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, adquirida en la comunidad, no digamos en el ámbito intrahospitalario. Esto, debido a los esquemas terapéuticos que hay del tratamiento empírico, hace que tenga una evolución desfavorable. Por otro lado, a partir de 2003 se vio un incremento en los casos de tos convulsa y, de hecho, entre 2010 y 2011 un aumento de la mortalidad. Los estudios demostraron que un porcentaje significativo de la población adulta no presentaba inmunidad. Lo que ocurría en estos casos es que el individuo adulto presenta un cuadro clínico leve, ¿sí?, con poca sintomatología, pero que sí es contagioso, y que en general los cuadros graves se ven en menores de un año. Con la reinstauración, digamos, de la vacunación triple bacteriana celular a los 11 años y a todas las embarazadas, lo que se observó es una disminución significativa en la mortalidad en menores de 6 meses. Hablemos entonces ahora de bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro clínico de etiología viral, caracterizado por una inflamación difusa y aguda de la vía aérea. Se presenta con sibilancias, que están siempre, y puede presentar además fiebre, rinorrea y tos seca. Es más frecuente en lactantes y predomina en los meses de otoño e invierno. Como agentes etiológicos, el más importante es el virus inicial respiratorio, y también existen otros agentes virales, como pueden ser el virus para influenza, metanemovirus y adenovirus. El virus inicial respiratorio es transmitido por secreciones contaminadas de un contacto cercano, en forma directa por medio de fomites. La vía más frecuente de contagio es el contacto con un enfermo, pacientes ambulatorios o en pacientes hospitalizados. La transmisión también puede deberse a las manos contaminadas del personal. El periodo de incubación es corto, se calcula entre 2 a 8 días, y el virus elimina secreciones respiratorias durante 3 a 8 días. Esto puede prolongarse en niños pequeños e inmunocomprometidos. Aunque el adenovirus es un agente etiológico mucho menos frecuente de bronquiolitis, la importancia de identificarlo radica en la posibilidad de iniciar brotes intrahospitalarios. El cuadro clínico habitual es una neumonía que no mejora con antibióticos, que empeora en la placa radiológica. En un porcentaje variable de pacientes puede curar con secuela. Y en muy bajo porcentaje, un 20% aproximadamente, se puede asociar a conjuntivitis. El diagnóstico de bronquiolitis es clínico. El diagnóstico microbiológico se realiza en general con fines epidemiológicos y en aquellos pacientes internados para adecuar las medidas de profilaxis, como hablamos recientemente del adenovirus, y por otro lado limitar el uso de antibióticos profilácticos. La toma de muestra ideal es una aspirada nasofaringeo dentro de los 3 primeros días de iniciar los síntomas. Se realiza con una sonda pequeña, una K30 o K33, que se utiliza para arrastrar las secreciones con solución fisiológica. Se recolectan en frasco estéril con tapona rosca que se conserva y transporta refrigerado. Una vez obtenida la muestra, se pueden realizar técnicas de inmunofluorescencia baliza para detección de antígenos virales, y en general son anticuerpos monoclonales que se utilizan para 7 virus, que son los agentes etiológicos más frecuentes. Por otro lado, también podemos realizar la detección de ácidos nucleicos mediante PCR, y por último, técnicas de aislamiento viral, que aunque son obviamente un gol estándar para llegar al diagnóstico, son técnicas de uso infrecuentes, que han más relegadas a la parte de investigación que a la parte de diagnóstico clínico. Dentro de las medidas de prevención tenemos aquellas diseñadas para eliminar los factores predisponentes, como son la vacunación completa, la lactancia materna, eliminar la contaminación intradomiciliaria. Y también tenemos las medidas específicas. Existe un anticuerpo monoclonal, palivizumab, para virus inicial respiratorio, que se utiliza en población de riesgo. En cuanto al ambiente intrahospitalario, existen precauciones estándar para prevenir el contagio institucional. El lavado de manos, el uso de alcohol en gel, los guantes y también el uso de barbijo antiparras y camisolín en el caso de realizar procedimientos de toma de muestra. Las vacunas antipertusis, antisarampiónica, antihemophilus, antineumocóxica y antigripal, aplicadas de acuerdo con las recomendaciones del Calendario Nacional de Vacunación, son altamente eficaces para disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias. Se debe corroborar la administración de las vacunas antigripal y triple bacteriana durante el embarazo puerperio. Existe población de riesgo, tiene mayor probabilidad de complicaciones y mayor mortalidad que la población general. Dentro de este grupo se encuentran las personas mayores de 65 años y aquellas menores de 65 años pero que tienen los siguientes factores de riesgo: enfermedad cardiovascular, inmunocompromiso, enfermedad hepática, pulmonar o diabetes. En esta población está indicado aplicar la vacuna antihemophilus, antiinfluenza y antineumocóxica. La neumonía intrahospitalaria es la segunda infección hospitalaria en frecuencia y constituye una causa importante de morbo y mortalidad en pacientes internados. Se define como un cuadro agudo de infección del parénquima pulmonar que ocurre 48 horas después de ingresar a un hospital y hasta 28 días post egreso hospitalario. La colonización por flora normal, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus o patógenos hospitalarios, como pueden ser los bacilos gram negativos o Staphylococcus meticilino resistente, precede al desarrollo de la neumonía. Se la clasifica en temprana y tardía. La temprana, 4 a 7 días, habitualmente ocurre por patógenos de la comunidad que colonizan la orofaringe: Streptoneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. La tardía es causada por patógenos que colonizan la orofaringe pero son del ámbito intrahospitalario.
Para desarrollar una neumonía intrahospitalaria existen factores de riesgo modificables o no modificables. Por otro lado, la utilización de ventilación mecánica constituye el principal factor determinante de la aparición de la misma, siendo 6 a 20 veces más frecuente que en individuos no ventilados. Con respecto a la etiología de las neumonías intrahospitalarias coincide temporalmente con el patrón de colonización descrito. Los gérmenes producen desde colonización de la orofaringe y que llega hasta el tracto respiratorio inferior generando la neumonía intrahospitalaria. Los patógenos varían según la población en estudio, la enfermedad de base, el tiempo de exposición al riesgo y el lugar de ingreso. Las etiologías cambian según los países, ciudades, hospitales y hasta dentro de las distintas áreas de un mismo hospital. Los cultivos de sangre, líquido pleural y especímenes respiratorios obtenidos ya sea por minimal o oval son los que permiten identificar los patógenos. Sin embargo, el uso previo de antibióticos, lo cual es habitual en este tipo de pacientes, reduce la sensibilidad de los métodos. Las neumonías intrahospitalarias, aún con el tratamiento antibiótico, constituyen un cuadro de alta mortalidad. Por eso lo más importante es la prevención. La prevención es el mecanismo fundamental y requiere de principalmente medidas de educación del personal para identificar los factores de riesgo, por otro lado el equipamiento adecuado para realizar las tareas, la cantidad de personal calificado por paciente, es decir, la cantidad de enfermeros, la cantidad de kinesiólogos y el uso de lo que serían las técnicas de asepsia, ¿sí? El lavado de manos, las medidas de aislamiento, son todas las estrategias que han permitido disminuir las infecciones intrahospitalarias. Bueno, en esta presentación vamos a ver las infecciones respiratorias causadas por Clamidófila pneumoniae, Clamidófila psittaci, Mycoplasma pneumoniae y Bordetella pertussis. Como ustedes recordarán, Clamidófila pneumoniae, Clamidófila psittaci, Mycoplasma pneumoniae y Bordetella pertussis. Como ustedes recordarán de micro 1, la familia Clamidaceae contiene a los géneros Clamidia y Clamidófila. Toda la familia tiene en común que son patógenos intracelulares obligados por carecer de citocromo, por ende no pueden sintetizar ATP ni reoxidar el NADP. Poseen un ciclo de replicación con dos estadios, el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. Las especies de importancia clínica son Clamidófila trachomatis, Clamidia trachomatis, Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaci. El cuerpo elemental es la forma infectante y es de vida extracelular. El cuerpo metabólicamente activo, con una capacidad de multiplicarse intracelularmente, es el cuerpo reticular. Como ustedes recordarán, la envoltura de la familia Clamidaceae está formada por una membrana citoplasmática y una membrana externa, que también contiene lipopolisacárido. A diferencia de otras bacterias que contienen ambas estructuras, en el caso de la familia Clamidaceae está ausente el péptido glicano. La principal proteína de membrana externa es la proteína MOM. A su vez, tienen otras dos proteínas de membrana externa que son ricas en cistina. Una de ellas es la OMCB, que forma una monocapa de proteínas en el espacio periplásmico, donde debería estar el péptido glicano, y la proteína OMCA, que forma un entrecruzamiento con la proteína MOM. Este entrecruzamiento es mayor en el cuerpo elemental que en el cuerpo muscular, ya que necesita más rigidez para la vida extracelular. La unión y entrada depende de la especie. También las diferentes especies pueden infectar distintos tipos de células, ya sean epiteliales, endoteliales, del músculo liso, y también pueden replicarse en monocitos o macrófagos. La entrada generalmente depende de la proteína MOP unida a anticuerpos o de las proteínas MOP y OMCB que se unen a moléculas de heparina y en este caso van a entrar por los receptores de heparina. El lipopolisacárido también colabora en la unión con la célula eucariota. En la célula eucariota, el cuerpo elemental se reorganiza a cuerpo reticular dentro de una membrana del huésped. Este último crece y se replica por fisión unitaria. Luego de una etapa de crecimiento exponencial de la progenie, el cuerpo reticular se transforma nuevamente en cuerpo elemental, donde también se produce la expresión de las proteínas OMCB y OMCA para dar más rigidez a la envoltura, y dos histonas que van a compactar todo el cromosoma para que pueda, todo el genoma, para que pueda entrar dentro del cuerpo elemental, que es más pequeño que el cuerpo reticular. Los cuerpos elementales se liberan al exterior mediante mecanismos que evitan la necrosis celular para evadir la estimulación del sistema inmune. Estos mecanismos pueden ser la exocitosis, que sería semejante a la utilizada por las células eucariotas para liberar moléculas situadas en la vesícula, o la exclusión, que comprende la compresión de una parte de la vacuola de inclusión dentro de un compartimento de la membrana externa, de la membrana plasmática de la célula huésped, dejando a esta célula intacta, aunque con residuos de inclusión. Por lo tanto, tanto la célula original queda infectada, como también van a ser infectadas nuevas células huésped. El ciclo completo comprende 48 a 72 horas. Con respecto a Clamidia trachomatis, ustedes recordarán que existen tres biovariedades. La biovariedad linfogranuloma venereal y biovariedad tracoma tienen como único reservorio al hombre. Si se consideran los anticuerpos monoclonales contra epitopes de la proteína MOM, podemos diferenciar 20 serovariedades. Las biovariedades linfogranuloma venereo y tracoma se diferencian también en el tropismo por los tejidos. La biovariedad Clamidia trachomatis linfogranuloma venereo, a través de la serotipificación, pueden clasificarse en 4 serovariedades, generalmente conocidas del L1 al L3, aunque son 4 serotipos o serogrupos, y además de invadir las células epiteliales de las mucosas, también pueden invadir el tejido linfoideo. La biovariedad Clamidia trachomatis tracoma se pueden subdividir en 16 serovariedades, las conocidas como del A a la C, y aquellas conocidas como del D al K, que invaden solamente células epiteliales de la mucosa. Considerando las serovariedades, Clamidia trachomatis K de L1 y L3 causa linfogranuloma venereo, Clamidia trachomatis de K, infecciones genitales, conjuntivitis e infecciones respiratorias en neonato por transmisión madre a hijo, Clamidia trachomatis AC, el tracoma endémico. Todas las patologías y la forma de diagnóstico se encuentran en el texto adjunto al teórico y también en otra presentación, ya que en este caso estamos tratando solamente infecciones respiratorias.
También recordarán que la familia Clamidaceae causa infecciones persistentes. Aunque las infecciones por estos patógenos es silenciosa, a lo largo del tiempo las células conteniéndolas se activan secretando citoquinas y quimioquinas que causan la infiltración primaria de las diferentes células inmunes al sitio de infección. La inducción de interferón gamma es determinante para resolver la infección y también lo es en la inmunopatogenia de la misma. En las células infectadas, la acción del interferón gamma es mediada por la IDO, por la óxido nítrico sintetasa y por la regulación decreciente de los receptores de transferrina. La IDO La IDO cumple un papel importante en el desarrollo de las infecciones crónicas o persistentes, tanto de bacterias, virus, parásitos y hongos. En el caso de Clamidaceae, la depresión de triptofano en la célula huésped, inducida por la IDO, produce las modificaciones de las vías metabólicas de los cuerpos reticulares, de manera que estos se mantienen viables pero no se multiplican. Es decir, induce la persistencia. La microscopía electrónica evidencia la presencia de vacuolas de inclusión con cuerpos reticulares con morfologías aberrantes en los tejidos infectados. Fisiológicamente, la persistencia se define como una asociación a largo plazo entre las Clamidaceae y el huésped. Cuando el efecto del interferón gamma disminuye, los cuerpos reticulares vuelven a su estado normal, se multiplican y siguen el ciclo convirtiéndose en cuerpos elementales e infectando nuevas células. En cuanto a Chlamydophila pneumoniae, causa enfermedades respiratorias agudas que incluyen neumonía, bronquitis, sinusitis, faringitis y enfermedades crónicas en donde se encuentra el asma intrínseca, la arteriosclerosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Alzheimer. La entrada al hombre es mediada por gotitas respiratorias, ya sea de personas con infecciones sintomáticas o asintomáticas, e infecta la célula epitelial columnar o de transición. Primero, infecta las células de las vías respiratorias altas y se extiende a las bajas. El estado de portación es bajo, en el 5% de los casos, es decir, que personas sin ningún signo y síntoma de enfermedad pueden portar la bacteria. La reinfección es frecuente a lo largo de la vida porque existen variantes alérgicas que surgen de la presión inmunológica o por recombinación en caso de infecciones mixtas. La bacteria es capaz de originar infecciones asintomáticas principalmente en niños. Como Chlamydophila pneumoniae tiene como único reservorio al hombre, es su manera de poder sobrevivir como especie. Causa el 6 al 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad y forma parte de aquellas neumonías denominadas atípicas. Aunque la infección puede ocurrir a todas las edades, generalmente a partir de los 5 años, los grupos etarios más afectados son de los jóvenes de 18 a 34 años y los adultos de 65 a 79 años. Dicho en otras palabras, las infecciones sintomáticas afectan a estos dos grupos etarios, luego de haberse producido múltiples infecciones asintomáticas a lo largo de la vida. La mayoría de las neumonías causadas por Chlamydophila pneumoniae son leves y autolimitadas. Desde el punto de vista clínico e inclusive radiológico, en muchos casos, es difícil diferenciar la neumonía causada por Chlamydophila pneumoniae de aquella causada por Mycoplasma pneumoniae. La radiografía de tórax generalmente muestra infiltrados intersticiales, pero en algunas ocasiones también se ha aislado Chlamydia pneumoniae de infecciones con consolidación pulmonar y derrame pleural, es decir, más semejante a las ocasionadas por otras bacterias que causan infecciones respiratorias y que se las denomina típicas. También el Chlamydophila pneumoniae ha sido aislada de emfisema pulmonares y puede ocasionar fallas respiratorias. Es decir, aunque las neumonías causadas por Chlamydophila pneumoniae son de sintomatología leve y autolimitadas, se presentan rayos X como infiltrados intersticiales, pueden también haber derrame pleural y también emfisema pulmonar y, por supuesto, causar fallas respiratorias. En niños mayores de 5 años, la infección ha sido asociada a exacerbación del asma. También en niños de alrededor de 5 años se puede encontrar la faringitis causada por Chlamydophila pneumoniae, pero generalmente no es diagnosticada. En el caso de adultos, con la enfermedad de EPOC, Chlamydophila pneumoniae también está relacionada a las exacerbaciones. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocurre la colonización persistente de las vías respiratorias bajas, cuando son vías estériles. Y entonces, como Chlamydophila pneumoniae puede colonizar persistentemente las vías respiratorias bajas, también puede ser la causante de las exacerbaciones en esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Dijimos que Chlamydophila pneumoniae también es factor de riesgo para la injuria vascular en la arteriosclerosis. Los cuerpos elementales son endocitados por los macrófagos alveolares, en donde se diferencian a cuerpos reticulares y se multiplican. La presencia de las vacuolas de inclusión en estos monocitos infectados aumenta la expresión de ligandos que facilita la adherencia a los endotelios arteriales. Los macrófagos adheridos migran a la túnica íntima de los vasos, donde pueden infectar a los macrófagos residentes, los cuales empiezan a oxidar y captar colesterol LDL, tomando el típico aspecto de las células espumosas. Aparentemente, tanto el lipopolisacárido bacteriano aumenta la entrada y disminuye el flujo del colesterol LDL. Y la chaperonina, una proteína chaperonina de Chlamydia HSP60, induce la oxidación en los monocitos y macrófagos. La liberación de las citoquinas por la infección de las células de músculo liso y las células endoteliales y las metalosproteasas, principalmente secretadas por los macrófagos, desestabilizan la placa
arteriosclerótica, promoviendo la formación de trombos, con el riesgo del infarto de miocardio. Es decir, que brevemente la capacidad de infectar a los monocitos permite su diseminación. Esa es la diferencia entre clamidófila y clamidia. Clamidófila puede infectar distintas líneas celulares, distintas células, distintos tipos de células eucariotas. En cambio, clamidia solamente se infecta, dependiendo de las serovariedades, las células epiteliales y puede, dependiendo de la serovariedad, invadir el tejido linfóide. Entonces, como clamidófila puede infectar a los monocitos, provoca su diseminación. También, como puede infectar células endoteliales y aquellas del músculo liso, pueden llegar a los macrófagos residentes y producir la inducción de una mayor oxidación e incorporación de colesterol LDL en las células escumosas, aumentando el riesgo de la desestabilización de la placa arteriosclerótica. La patogénesis de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, no está perfectamente conocida, perdón. Pero la hipótesis es que probablemente refleje un trastorno autoinmune influido por un proceso infeccioso. Aparentemente la infección por Clamidófila pneumoniae está relacionada a un más rápido progreso de la enfermedad. El Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, existen varias hipótesis para explicar esta enfermedad y una de ellas es la presencia de las placas amiloideas en el tejido cerebral. La Clamidófila pneumoniae aparentemente acelera la expresión de la proteína precursora amiloidea, principal componente de tales placas. La manera en que la bacteria alcanza el sistema nervioso central es mediante los monocitos infectados a través del neuroepitelio olfatorio. Bueno, la gran diferencia entre clamidia y clamidófila es el tropismo hacia los diferentes tipos. El diagnóstico de Clamidófila pneumoniae generalmente es indirecto, es decir, serológico. En una infección primaria, que es muy difícil encontrar pacientes sintomáticos en una infección primaria, IgM aparece de 2 a 3 semanas tras la infección. E IgG requiere de 6 a 8 semanas para ser detectada. El método de referencia es la microinmunofluorescencia indirecta contra antígenos MOMP específicos para la especie. Un título de IgM mayor de 1 en 16 o la cero conversión de IgG aumenta 4 veces el título de muestras con 3 semanas de intervalo es el diagnóstico. Lo que ocurre es que en las reinfecciones, IgM puede estar ausente o con niveles bajos. El IgG aparece a las 2 semanas post-infección. Por lo tanto, el diagnóstico en el adulto generalmente es por seroconversión. En el adulto, un solo título de IgE no es válido para el diagnóstico, ya que puede persistir elevada por las repetidas reinfecciones. Otro método serológico de sensibilidad adecuada es la ELISA. En este caso se usa el LPS recombinante y existe ELISA para detectar IgM e IgG. Algunos laboratorios emplean la inmunocromatografía directa para detectar IgM. Obviamente existen métodos directos como cultivo en líneas celulares y métodos moleculares con amplificación de ADN específicos que lo realizan laboratorios de referencia como la LIS en el Instituto Malbrán. La amplificación va dirigida a regiones del gen que codifican las proteínas MOMP específicas para Clamidófila pneumoniae. Para interpretar los resultados obtenidos mediante amplificación de ADN específico se debe considerar que, en primer lugar, existen individuos portadores, un 5%, que siempre van a tener en las muestras respiratorias Clamidófila pneumoniae. Y por otro lado, luego de una infección aguda sintomática, puede haber portación en las muestras respiratorias de hasta 8 semanas. Por lo tanto, no se puede diferenciar la fase convaleciente de la fase aguda. En este esquema podemos observar la inmunofluorescencia indirecta que utiliza antígenos específicos MOMP para Clamidófila pneumoniae, se hacen diluciones del suero del paciente y luego se utiliza un anticuerpo secundario marcado con un fluorocromo para detectar la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Este es el esquema de la ELISA indirecta, donde utilizan lipopolisacárido recombinante, el suero del paciente diluido y un anticuerpo conjugado con un marcador de color para evidenciar la formación de... Clamidófila citachi es el agente etiológico de la citacosis, una infección zoonótica. El hombre generalmente adquiere la infección de pájaros infectados sintomáticos o asintomáticos, loros, palomas, cotorras. Se adquiere por inhalación, es decir, por vía respiratoria, del polvo de jaula contaminada con heces y orinas de pájaros infectados o del polvo que se desprende del plumaje. También puede ocurrir a través de picaduras de los pájaros infectados. El contagio interhumano es posible, aunque poco frecuente, pero como es posible, el Ministerio de Salud recomienda que los contactos de las personas enfermas, ya sea familiares o compañeros de trabajo, deben ser controlados para identificar la aparición de signos. Bueno, entonces, Clamidófila citachi ya dijimos que entra por vía aérea y también tiene la capacidad de infectar las células del sistema mononuclear. Es decir, que puede, a través de este medio, diseminarse por vía hemática. Se disemina a pulmón y a cualquier otro órgano. Tiene mayor tropismo por los alveolos pulmonares. En el pulmón produce la proliferación y descamación de los neumocitos alveolares. La presentación clínica puede ser leve. También hay formas asintomáticas. En forma leve puede presentarse como un cuadro pseudogripal, pero también la forma más común de presentación es una neumonía grave de comienzo insidioso o súbito con fiebre alta y escalofrío. También se caracteriza por tos seca tardía. Como puede diseminarse a distintos órganos, también puede causar meningoencefalitis y que en este caso es una meningitis a líquido claro, a diferencia de las demás bacterias que dan líquido turbio. Afecta a personas que pueden estar en contacto con los pájaros infectados, que generalmente cubre el grupo etario de 30 a 60 años y por supuesto es muy poco frecuente en los niños. El diagnóstico también es por inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Utilizando MOMP
específicas para Clamidófila psittaci y se considera un caso confirmado cuando existe la epidemiología, la clínica y el aumento de 4 veces o más el título de IgG o un título de IgM 1 y 16. Acá la IgM está presente. En cambio, caso probable que requiere confirmación y seguimiento cuando se encuentra en la clínica, epidemiología de contacto con caso confirmado o un título de IgG 1 y 32 en una muestra aislada. También se puede hacer diagnóstico mediante la detección de ácidos nucleicos. En este caso se usa Nested PCR, en muestras de sangre e hisopado de fauces. Nested PCR es primero realizar una PCR en donde se amplifica el gen que codifica la proteína MONC y luego se realiza una nueva PCR utilizando cebadores que amplifican una región del gen específica para Clamidófila psittaci o directamente se puede realizar la amplificación de todo el gen y luego secuenciarlo. La secuenciación va a evidenciar rápidamente la especie. El diagnóstico de citacosis debe incluirse dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad. De acuerdo a las leyes vigentes en Argentina, la aparición de un caso de citacosis debe ser notificado de inmediato a las autoridades sanitarias y existe vigilancia tanto en humanos como en animales, comunicando los periodos en los cuales se observa un mayor número de casos a los esperados, porque la infección puede ser esporádica, porque puede haber contactos esporádicos con animales infectados, o puede ocurrir una epidemia, dependiendo del número de casos en cada situación. Bueno, ahora vamos a recordar algunos de los conceptos del micro 1 sobre micoplasmas y uroplasma. Pertenecen a la clase Molicutes. La clase Molicutes está formada por las bacterias más pequeñas de vida libre. O sea, a diferencia de la familia Clamidaceae, no son patógenos intracelulares obligados, pero son los más pequeños de vida libre. En esta clase encontramos la familia Microplasmataceae, formada por 8 géneros, de los cuales micoplasma y uroplasma poseen especies que colonizan y o causan patología en el hombre. El género Mycoplasma cuenta con más de 190 especies distribuidos en la naturaleza, de los cuales 12 son los más frecuentemente encontrados dentro de la flora normal del hombre y 2 causan patologías: Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma genitalium. Mycoplasma hominis se comporta como patógeno oportunista. En el género Ureoplasma, 2 de sus 6 especies forman parte de la flora genitourinaria y también se comportan como patógenos oportunistas: Ureoplasma uriareticum y Ureoplasma parvum. Entonces, los molicutes son bacterias extracelulares, pero al igual que la familia Clamidaceae, carecen de pared celular, es decir, de péptido glicano. Dijimos que su genoma es muy pequeño, el más pequeño de las bacterias de vida libre. Si lo comparamos, es aproximadamente 5 veces menor que el genoma de Escherichia coli. Debido al tamaño reducido del genoma, son bacterias que poseen unas restringidas vías metabólicas. Este hecho lo utilizan como parte de la patogenia de las infecciones que causan. Poseen una membrana celular característica que contiene esteroles, esencial para las funciones de la misma. Es decir, que poseen una membrana trilaminar. La parte más interna está formada por la capa de fosfolípidos, como toda membrana citoplasmática, conteniendo en la mitad de la misma, en ambas partes, colesterol. Y la parte más externa está formada por lipoproteínas. Los esteroles son de vital importancia para mantener la estabilidad y fluidez de la membrana y son derivadas del colesterol del huésped. La forma de los molicutes puede ser redondeada o en forma de uso. En esta diapositiva vemos todas las especies del género Mycoplasma y Ureaplasma encontradas en el hombre. La mayoría, como ya hemos dicho, forman parte de la flora normal, ya sea de la orofaringe o del tracto geniturinario, teniendo como únicos patógenos Mycoplasma pneumoniae, que es un verdadero patógeno, y Mycoplasma genitalium. Mycoplasma hominis se comporta como un patógeno oportunista. Mycoplasma fermentans está relacionado a casos de artritis y dentro de las Ureaplasma tenemos Ureaplasma uriareticum y Ureaplasma parvum, que también forman parte del tracto la flora normal del tracto geniturinario y se comportan como patógenos oportunistas. La forma de las moléculas pueden ser redondeadas o en forma de uso. La clave para mantener la morfología es la presencia de un fibroso citoesqueleto debajo de la membrana plasmática. El citoesqueleto está compuesto por una intrínseca red de diferentes proteínas con diversas funciones, aquellas relacionadas con el soporte de la forma celular, otras relacionadas con la motilidad y la traslación, y otras al metabolismo energético, y aquellas que están vinculadas a la adherencia del huésped. Bajo la forma del uso, como vemos en esta diapositiva, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, podemos describir en esta bacteria una cola, el cuerpo y el tip u organela de adherencia. Tal organela está formada por las proteínas directamente relacionadas a la adherencia, a la célula del huésped, y proteínas accesorias que confieren la estructura del tip. El daño a la célula huésped puede producirse por varios mecanismos. En primer lugar, la ausencia de la pared bacteriana permite un contacto íntimo con la membrana de la célula del huésped. La adecuada interacción conduce a la fusión de membranas y la fusogenicidad está relacionada al contenido de colesterol no identificado en la membrana de la bacteria. El contacto íntimo entre la membrana del patógeno y la membrana del huésped induce la remodelación de los filamentos de actinas que causa su internalización. Son bacterias extracelulares, sin embargo, pueden ser internalizadas por las células del huésped como un mecanismo de evasión de la acción del sistema inmune. Desde el punto de vista de la patología que causa, diremos que poseen la capacidad de mantenerse viables, tanto intra como extracelularmente.
El daño en la célula huésped se puede producir luego de la fusibilidad, ya que como micoplasma y uroplasma han perdido los genes que involucrados en la biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, dependen del huésped para que les provea de un amplio espectro de precursores de la biosíntesis de estas macromoléculas. La competición entre la bacteria y la célula del huésped por los precursores de macromoléculas puede llevar a afectar la integridad de la célula huésped y alterar su función. También puede liberar enzimas hidrolíticas en la célula del huésped. Entre estas se encuentra una potente nucleasa con el fin de adquirir los precursores de ácidos nucleicos a partir de la degradación del ADN del huésped. También las células del huésped son vulnerables a sustancias tóxicas que estas bacterias liberan como resultado de sus procesos metabólicos. Uno de estos es la obtención del glicerol de la célula del huésped, generando peróxido de hidrógeno y el anión superóxido. La alta concentración del anión superóxido inhibe la catalasa de las células del huésped y la concentración de peróxido de hidrógeno inhibe la superóxido dismutasa celular. Los micoplasmas expresan una enzima antioxidante que los protege o repara sus proteínas del daño oxidativo que ellos mismos inducen. Es decir, que la célula del huésped, además de desencadenar el proceso oxidativo por un simple hecho de estar infectadas, también aumentan ese daño oxidativo en las sustancias liberadas por el metabolismo de las bacterias que no afectan a estas últimas debido a que poseen enzimas que lo protegen de esta acción. Micoplasma pneumoniae posee como único reservorio al hombre y se transmite por aerosoles respiratorios. Generalmente, las infecciones causadas por esta bacteria son autolimitadas y en muy pocos casos fatales. Las manifestaciones clínicas de la infección varían con el grupo etario. En niños menores de 2 años, causa principalmente infecciones respiratorias altas, entre las cuales predomina la faringitis, que sin tratamiento puede ser recurrente. También en este grupo etario se han observado resfrío común, traqueobronquitis, o bronquiolitis en niños menores de 1 año, y aparentemente Micoplasma pneumoniae no estaría relacionado con la otitis media aguda. Generalmente las infecciones son endémicas. Sin embargo, si consideramos los subgrupos de las adhesinas, B1, que es la que la une a la célula huésped, uno de ellos se relaciona más frecuentemente con infecciones epidémicas. La patología causada por Micoplasma pneumoniae, principalmente en niños mayores ya en edad escolar y adultos jóvenes, es la neumonía, que se conoce como neumonía adquirida en la comunidad ambulatoria, por las leves manifestaciones clínicas, que se caracteriza por un periodo de incubación prolongado de 2 a 4 semanas. También está relacionado al asma y, como veremos, a otros desórdenes extrapulmonales y autoinmunes. Las neumonías son predominantes en el grupo etario de 6 a 19 años. Es el principal agente relacionado a la neumonía en la edad escolar. A pesar del importante pico en el mencionado grupo etario, esta patología también se ha descrito en individuos de hasta 60 años y representan el 5 o el 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Los síntomas y signos más comunes son tos seca, ausencia de expectoración, fiebre muy alta, dolor de cabeza, malestar general, y la característica es un recuento de leucocitos relativamente bajos, menos de 10.000 por centímetro cúbico o mililitro, en comparación con las neumonías de la comunidad causadas por otros patógenos bacterianos. La linfopenia y la leucopenia también pueden acompañar a la neumonía. Puede también observarse como resultado de la reacción inmunológica que causa alergia transitoria a la tuberculina en la fase aguda de la infección por Micoplasma pneumoniae, y esta observación se debe principalmente a la depresión de la función linfocitaria. Aunque las neumonías que causa pueden ser leves, el 25% de los pacientes presentan manifestaciones extrapulmonares. En muchos casos, los pacientes van a la consulta por estas manifestaciones en lugar de las de neumonías. Las más frecuentes son encefalitis, el síndrome de parálisis ascendente de Guillain-Barré y el síndrome de Steven-Johnson, que se presenta como mucositis, gingivostomatitis y lesiones en la piel. También se han descrito artritis, miocarditis y arritmias cardíacas. Antes de entrar en el diagnóstico, tenemos que mencionar 2 aspectos del espectro de infecciones que causa esta bacteria. Por un lado, en el 3 al 4% de los casos puede causar neumonía fulminante inoculo dependiente y comprende fallas respiratorias y el síndrome agudo de distrés respiratorio, que es un proceso inflamatorio difuso del pulmón con edema pulmonar agudo por aumento de la permeabilidad alveolo capilar. Esto se debe, como vimos en el micro 1, a que algunas de las cepas de Micoplasma pneumoniae son capaces de expresar una proteína con capacidad simultánea de ADP ribosilación y actividad vaporizante. Esta proteína fue identificada en una cepa que causó una neumonía muy severa en un paciente y se denominó toxina del síndrome de distrés respiratorio adquirido en la comunidad. Es decir, que además de los demás mecanismos de patogenicidad ya mencionados, algunas cepas pueden expresar una toxina que causa una neumonía muy grave. También se debe considerar en el otro espectro de las infecciones que causa, que el Micoplasma pneumoniae puede causar infecciones respiratorias latentes o portación asintomática. Esta portación es mayor en niños que en adultos, siendo más frecuente en niños asmáticos, por lo cual se lo asocia con esta patología por su exacerbación. En cuanto al diagnóstico, Micoplasma pneumoniae puede ser cultivado tanto en medio líquido como en medio sólido. Las muestras para su aislamiento son el hisopado de fauces, aspirado nasofaringio, esputo y lavados bronquiolarios. Como en todas estas muestras, Micoplasma pneumoniae está acompañado por la microbiota normal, es necesario agregar a estos medios de cultivo inhibidores de dicha flora. Los medios de cultivos se incuban a 37 grados en microaerofilia por un periodo de tiempo de 4 o más semanas. Debido al tiempo de incubación que se requiere para que el micoplasma pueda ser observado, ya que es una bacteria de crecimiento muy lento, hace que
el cultivo impida un diagnóstico rápido en la fase aguda de la enfermedad. Mycoplasma pneumoniae da colonias en forma de huevos fritos características, pero muy pequeñas para ser observadas a simple vista. Por lo tanto, se requiere para su observación un microscopio con objetivos de 20 o 60 por. También se pueden utilizar métodos que amplifican regiones de genes específicos para Mycoplasma pneumoniae. Uno de ellos es este PCR, dirigida a amplificar regiones del gen 16S-ARN que permite la identificación de la especie. Y existen equipos comerciales. Pero también es importante remarcar que Mycoplasma pneumoniae puede persistir durante periodos variables de tiempo después de una infección aguda, y esto dificulta la interpretación de la reacción de PCR. En cuanto a PCR en tiempo real, que permite informar el número de copias presentes, aún no se ha establecido el límite para diferenciar una infección de una aportación. Eso hace que tanto el cultivo como la detección a través de ácidos nucleicos debe ser acompañado por pruebas serológicas para lograr un diagnóstico. El diagnóstico serológico o indirecto mide la elevación del título de anticuerpos de IgM o IgG, pero ambos por seroconversión. Un solo título no alcanza. IgM, los títulos detectables se logran luego de una semana de aparición de la infección, pero pueden persistir por semanas, meses y años. Por lo tanto, es importante la seroconversión. En adultos la seroconversión se observa, IgM se observa en el 80% de los casos, pero los adultos pueden no montar una respuesta de IgM, presumiblemente debido a las reinfecciones, ya que no existe una inmunidad completa luego de una infección. La seroconversión de IgG se observa en el 82% de los casos. En niños, la seroconversión de IgM es más útil que en adultos, con una especificidad del 88%. La determinación de IgA recomendada para el diagnóstico en bibliografías anteriores no es adecuada, ya que la elevación de IgA contra Mycoplasma pneumoniae se ha observado tanto en personas sanas como en pacientes con infecciones a otros microorganismos. Y dentro de los métodos serológicos más recomendables, debemos nombrar a la ELISA como muestra mayor sensibilidad. Ni la fijación de complemento está totalmente descartada, ya que da reacciones cruzadas con otros patógenos. Es decir, que para Mycoplasma pneumoniae no existe un método de diagnóstico gold standard. Entonces, se debe considerar la clínica, la epidemiología, el resultado de PCR con cultivo positivo y la seroconversión de las inmunoglobulinas. La presencia de crioglobulinas es inespecífica, ya que puede dar por otros patógenos, y la presentación radiológica de la neumonía típica primaria es muy variable. Se pueden observar afecciones bilaterales en tan solo el 20% de los pacientes. Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis y Puriaplasma urealyticum se pueden estudiar del texto adjunto al teórico o de otra presentación que también se adjunta, ya que no causan infecciones respiratorias. Por último, vamos a hablar sobre Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo aeróbico. Aquí se observa en la coloración de gram. El único reservorio es el hombre y causa una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa conocida como tos convulsa, pertussis o coqueluche. Existe una enfermedad clínicamente similar denominada síndrome coqueluchoide, que es de una presentación clínica mucho más leve y es producido por otras especies de Bordetella pertussis como Bordetella parapertussis, Bordetella bronquicéptica, entre otras, y también la pueden dar este síndrome Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y virus sincicial respiratorio, adenovirus, entre otros agentes. La patología es inmunoprevenible y afecta preferentemente a los niños menores de 1 año de edad, quienes desarrollan los casos más severos, aunque también se presenta en la población adolescente y adulta. En estas dos últimas poblaciones, la presentación puede ser desde asintomática o sintomática con signos y síntomas mucho más leves que en el grupo etario blanco. Se debe recordar que la fuente de transmisión de Bordetella pertussis al grupo etario blanco es debida a la población asintomática adulta. En esta diapositiva vemos los distintos factores de patogenicidad que intervienen tanto en la adherencia como en la evasión del sistema inmune y en el daño que produce la bacteria. En cuanto a la adherencia, la hemaglutinina filamentosa es la adhesina invasina más importante. También tenemos la pertactina que colabora en la adherencia y las adhesinas fímbricas FIM2 y FIM3. La bacteria elabora numerosas toxinas, entre ellas la toxina pertussis, que interviene tanto en el daño como en la evasión y en la adherencia, la adenilato ciclasa, que interviene en la evasión, la citotoxina traqueal, que interviene en el daño del epitelio ciliado, otra toxina que se libera solamente cuando se produce la lisis celular, que es la toxina dermatonecrótica. Y también tenemos un sistema de secreción tipo 3 que secreta proteínas que actúan principalmente sobre las células inmunes, no muy bien caracterizadas, que en conjunto la vamos a denominar efectores. En cuanto a la hemaglutinina filamentosa, una parte de ella se libera al medio externo y otra permanece unida a la envoltura bacteriana. La toxina pertussis está formada por 6 subunidades y constituye una toxina A más B. La subunidad A, es decir, la activa, está formada por el péptido S1, mientras que la subunidad B es un pentapéptido formado por S2, S3, 2, S4 y S5. La adenilato ciclasa es una toxina bifuncional, porque actúa como hemolicina y además como adenilato ciclasa ya en el interior de la célula huésped, donde requiere para su acción calcio y calmodulina. La acción de la toxina pertussis se puede dividir en dos mecanismos: el mecanismo GI dependiente y el mecanismo GI independiente. La toxina se internaliza por la célula huésped, principalmente por los macrófagos, con sus 5 subunidades, y la S1, que es la parte activa, transfiere un residuo de ADP ribosilasa principalmente a las proteínas GI. La deperribosilación de GI resulta en una acumulación de ADP cíclico que altera procesos metabólicos y de señalización. Es decir, que a nivel de la mucosa respiratoria,
La toxina pertussis disminuye las funciones quimiotácticas de los macrófagos y reduce, por lo tanto, el influjo de neutrófilos en la zona de adherencia de la bacteria. El mecanismo de la toxina pertussis GI e independiente depende de la parte B de la toxina, que induce interleuquina 10, principalmente por ser reconocida por los receptores TLR4, que induce la maduración de las células dendríticas y la modulación de la respuesta inmune. La adenilato ciclasa, como hemolicina, produce un poro en la membrana de la célula eucariota, induciendo la entrada de calcio. Una vez en el interior de las células, que principalmente son los polimorfos nucleares y los macrófagos, aumenta enormemente el AMP cíclico intracelular, dañando las funciones bactericidas de estas células. Es decir, que tanto la toxina pertussis como la adenilato ciclasas son antifagocitarias. Bordetella pertussis es uno de los ejemplos que emplea su toxina como evasión del sistema inmune. La citotoxina traqueal es un monómero de peptidoglicano que se libera durante la remodelación de la pared celular. Todas las bacterias liberan al entorno monómeros de peptidoglicano, pero también lo reciclan durante su desarrollo. Es decir, que poseen enzimas que pueden recapturar ese monómero e incorporarlo en la pared. Bordetella pertussis no realiza el reciclaje debido a la carencia de esa enzima como evolución. Entonces, durante la adherencia se produce una acumulación de la toxina, de la citotoxina traqueal, es decir, de los monómeros de peptidoglicano, y eso afecta principalmente las células epiteliales ciliadas por acumulación de óxido nítrico. Eso causa la inhibición de la síntesis de ADN y la muerte de las células ciliadas. En este daño también intervienen los LOS, lipoligosacáridos bacterianos, como se puede ver en la figura de la diapositiva. La toxina dermatonecrótica, que se libera, como ya dijimos, luego de la lisis bacterianas, produce la activación constitutiva de la GTP-ASA-RO, con la consiguiente reorganización del citoesqueleto de la célula huésped, entre otros efectos. Y se libera, también colabora en el daño del epitelio ciliado. La citotoxina traqueal también es capaz de liberar interleuquina 1B, que da como efecto el ligero aumento de la temperatura corporal durante la infección. Bordetella pertussis realiza una modulación de fase. ¿Qué es esto? Todos los factores de patogenicidad mencionados, la expresión de ellos está bajo el control de un sistema de dos componentes denominado Bordetella Virulence Gene Activator and Sensor. Mediante la acción de este sistema de dos componentes, la bacteria puede estar en una fase virulenta o BBG positiva, en una fase avirulenta BBG negativa o en una fase intermedia BBGI, que es la etapa de transición entre la fase BBG positiva y negativa. ¿Por qué este mecanismo? Porque durante la transmisión de persona a persona, Bordetella pertussis se encuentra en la fase avirulenta. En el inicio de la colonización del huésped podría prevalecer la fase intermedia que favorece la adherencia y o la internalización de la bacteria. Recuerden que Bordetella pertussis puede sobrevivir tanto dentro de las células ciliadas como de los macrófagos. Posteriormente estaría presente la fase virulenta que favorece la expresión de las toxinas que este sistema regula, alterando los mecanismos de defensa del huésped. Dentro de otros factores que intervienen en el desarrollo de la patología, encontramos las ya mencionadas proteínas efectoras secretadas por el sistema de secreción tipo 3 y actúan modulando el sistema inmune y algunas parecen tener también un efecto citotóxico en las células epiteliales ciliadas. Los lipoligosacáridos que se encuentran en la parte más externa de la membrana externa de la bacteria intervienen en múltiples mecanismos para evadir la detección y eliminación de la bacteria por el sistema inmune. Bordetella pertussis es uno de los ejemplos de bacterias que tienen cápsula, pero esta no tiene relevancia en la patogénesis o es desconocida. Vamos a analizar brevemente la patogenia de la infección, que se correlaciona muy fácilmente con los factores de patogenicidad ya mencionados. La transmisión es por inhalación de aerosoles originados por el estornudo o el tosido de una persona infectada. Durante su establecimiento, la bacteria se adhiere a las células epiteliales ciliadas, tanto de la nasofaringe como del árbol traqueobronquial, mediante las adhesinas, y también colabora la toxina pertussis en esa adherencia. En la etapa de establecimiento, la bacteria evade la inmunidad innata, induciendo mecanismos antiinflamatorios y antifagocíticos, como ya mencionamos. Acá vemos la gran interacción de todos los factores de patogenicidad. Entonces, primero tenemos la adhesina, la hemaglutinina filamentosa, que es una adhesina e invasina. Entonces permite la entrada de la bacteria tanto a la célula huésped como también dentro de los macrófagos. Pertactina colabora en la adherencia y en la internalización. Y la bacteria puede sobrevivir y multiplicarse en los macrófagos porque es captada en forma pasiva. Por otro lado, tiene un mecanismo tan perfecto que la hemaglutinina filamentosa segregada al medio actúa como inmunomodulador y libera las interleuquinas 6 y 10 de los macrófagos y de las células dendríticas y por lo tanto promueve la estimulación de las células Treg. La evasión en este momento de la infección va a estar dada por principalmente la acción de la toxina pertussis y de la adenilato ciclasa sobre los macrófagos, inhibiendo la expresión de quimioquinas que resulta en la disminución del influjo de neutrófilos en las vías aéreas. La adenilato ciclasa también posee una acción directa actuando sobre los neutrófilos, inhibiendo la fagocitosis y sus mecanismos oxidativos, e induce también la liberación de interleuquina 10 en macrófagos. O sea que estamos en un ambiente antifagocitario y antiinflamatorio.
Aquí podemos ver la parte B, la parte A de la toxina pertussis actúa sobre los macrófagos inhibiendo las quimioquinas y la infiltración neutrofílica, y la parte B actúa sobre las células dendríticas produciendo la liberación de interleuquina 10. También la toxina pertussis colabora en la adherencia bacteriana, y la adenilatociclasa actúa directamente sobre los macrófagos liberando interleuquina 10 y también interleuquina 1B e interleuquina 17. También actúa sobre los polimorfos nucleares. O sea que evita la fagocitosis, quimiotaxis y además generación de superóxido. Aquí están las dos toxinas y la principal adesina. Luego se produce, como dijimos, una alta concentración de citotoxina traqueal que se libera durante el desarrollo bacteriano. Y esto produce la destrucción de las células ciliadas. O sea, tiene alta toxicidad sobre las células ciliadas, elevando la producción de inos y de óxido nítrico, que va a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. También en esta etapa van a intervenir los lipoorigosacáridos y posiblemente la toxina dermatonecrótica. Como complicaciones de la coqueluche, la bacteria puede llegar al pulmón. Y en este caso son los lipoorigosacáridos que también actúan evadiendo la respuesta inmune, ya que no son reconocidos por las proteínas surfactantes SPA y SPD, y por lo tanto previenen la fagocitosis de la bacteria. O sea que todos los factores de patogenicidad están muy bien coordinados. En cuanto a las proteínas efectoras liberadas por el sistema de secreción tipo 3, disminuyen la producción de anticuerpos y inhiben la producción de citoquinas inflamatorias. Es decir, que durante el establecimiento, lo que hemos visto hasta ahora, la bacteria evade la inmunidad innata induciendo mecanismos antiinflamatorios y antifagocíticos. A lo anterior se suma la actividad anticomplementaria de algunas proteínas de la membrana externa. Bueno, para desarrollar la respuesta adaptativa, los factores de virulencia y otros antígenos de Bordetella pertussis inducen una respuesta TH1-TH17 que es protectiva contra la infección. Esta respuesta protectiva causa el reclutamiento y activación de los macrófagos y los neutrófilos. Las bacterias opsonizadas o no opsonizadas son fagocitadas por los neutrófilos y macrófagos induciendo su muerte. El interferón gamma, secretado en la fase temprana de la infección por células natural killer, entre otras, y luego por las células TH1, actúan sobre los linfocitos B, estimulándolos a secretar anticuerpos opsonizantes y fijación de complemento. Los anticuerpos contra ciertos antígenos de Bordetella pertussis presentan la capacidad de evitar la adhesión a las células epiteliales ciliadas mediante el bloqueo de adhesinas, la neutralización de toxinas bacterianas y la opsonofagocitosis. La inmunidad natural contra la infección dura aproximadamente de 10 a 15 años. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad sigue la expresión de los factores de patogenicidad que hemos descrito y se caracteriza por 3 periodos secuenciales. El periodo catarral, con signos y síntomas inespecíficos, como puede ser un resfrío común, y fiebre muy leve o moderada, y Bordetella en este estadio de la enfermedad puede ser aislada a partir de las secreciones nasofaringio de los pacientes. Su duración es de 1 a 2 semanas, y volvemos a recalcar, es cuando Bordetella pertussis puede ser aislada del aspirado nasofaringio. Este periodo coincide con el establecimiento de la bacteria y la evasión de la inmunidad innata. Luego sigue el periodo paroxístico, donde existen o se caracteriza por numerosos estallidos de tos propios de la enfermedad y relacionados con la falta de clearance ciliar del moco en las vías respiratorias. Es decir, ya en este periodo la bacteria desaparece de las fauces, pero se encuentran todavía todas sus toxinas y especialmente la acumulación de la citotoxina traqueal, o sea, de los monómeros de péptido glicano, que destruyen a las células ciliadas. Eso hace la falta de clearance del moco y ahí empieza el periodo paroxístico con esos estallidos de tos que son muy grandes. También se caracteriza por hipoglucemia. Y en este periodo se caracteriza por leucocitosis con marcado predominio de linfocitos. Aquí ya la bacteria no puede ser aislada, como ya dijimos, ni siquiera el tratamiento antimicrobiano puede cortar el rumbo de la enfermedad. Sin complicaciones, las complicaciones las vamos a ver después, dura de 1 a 6 semanas. Luego, que es cuando aparece la inmunidad adaptativa, sigue el periodo convaleciente, con la disminución de los paroxismos de tos y el paciente se recupera, prolongándose por más de 2 semanas. En este periodo, la intensidad y la frecuencia de los síntomas van disminuyendo hasta desaparecer, aunque en algunos casos los accesos de tos pueden persistir hasta durante 3 o 4 meses. La principal complicación de la tos convulsa es la neumonía. La neumonía puede ser primaria por Bordetella pertussis que accede al pulmón o secundaria a la sobreinfección por otras bacterias que se encuentran en las vías respiratorias, que pasan de las vías respiratorias inferiores desde la nasofaringe por la destrucción del epitelio ciliar. La neumonía es la primera causa de muerte y ocurre más frecuentemente en niños menores de 1 año. Otras complicaciones están todas relacionadas a los paroxismos de tos y pueden ser epistasis, hemorragia subconjuntival, ruptura del diafragma, hernia umbilical, inguinal, prolapso rectal y deshidratación porque no tienen ganas ni de ingerir líquidos ni de comida. En la actualidad,
el coqueluche o la tos convulsa sigue constituyendo, a pesar de la vacuna, una de las 10 primeras causas de muerte infantil asociada a enfermedades infecciosas. Por lo tanto, el diagnóstico temprano y la implementación del tratamiento limita la diseminación del patógeno en la población. O sea que el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento debe ser rápido, porque ya dijimos que en el periodo paroxístico ya no hay un aislamiento de la bacteria, ni el tratamiento con antibióticos cambia el curso de la infección. El problema también es que el individuo infectado no tratado puede transmitir la infección durante 3 semanas o más después de iniciada la sintomatología. Según el boletín de vigilancia número 321, la clínica compatible con coqueluche para investigar Bordetella pertussis, es un caso sospechoso, es niños menores de 6 meses, toda infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas: apnea, cianosis, estridor inspiratorio, vómitos después de toser o tos paroxística. Mayores de 6 años a 11 años, tos de 14 o más días de duración, acompañado de uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos después de la tos sin otra causa aparente. Y mayores de 11 años, tos persistente de 14 o más días de duración sin otra sintomatología acompañante. O sea que en este caso, de acuerdo a la edad, ya lo definimos como caso sospechoso de Bordetella de coqueluche y es mandatorio investigar la presencia de Bordetella pertussis. En cuanto al diagnóstico microbiológico, existen métodos directos que se realizan en el aspirado nasofaríngeo y comprende el cultivo y las técnicas de detección de ADN, y también existen métodos indirectos por serología, pero son poco útiles, como vamos a ver. Los métodos directos se realizan sobre el aspirado nasofaríngeo. El hisopado nasofaríngeo no es adecuado porque el material obtenido es malo, es poco, y por lo tanto se considera una mala muestra para el aislamiento de Bordetella pertussis. En esta parte de la diapositiva se indican la positividad de los distintos métodos de acuerdo al tiempo de comienzo de los síntomas. El cultivo, ya dijimos que es hasta 2 semanas, porque después la bacteria desaparece. PCR hasta 4 semanas. Serología hasta 8 semanas. Y puede prolongarse hasta 12 semanas. Para el cultivo se requieren medios especiales, como el Bordet Chenchu, suplementado con mucha cantidad de sangre, 10% sangre de oveja, o el medio Regal Novel modificado. Los medios tienen suficiente sangre y suficientes compuestos como para evitar la acción tóxica que pueden tener algunos componentes del agar. El aislamiento se logra luego de 5 a 7 días de incubación. Y la especificidad, si uno lo toma durante las 2 primeras semanas de sintomatología, es del 100%. Pero la sensibilidad, volvemos a repetir, está relacionado al momento de obtención de la muestra durante la enfermedad. Y también se vuelve a repetir, el mejor momento para la toma de muestra, que es el aspirado nasofaríngeo para el cultivo, es durante la fase catarral, y la sensibilidad disminuye progresivamente con la fase de paroxismo. Un cultivo negativo, generalmente después de 2 semanas de iniciados los síntomas, no es representativo de que estamos frente a una coqueluche. Acá vemos las colonias en medio de Bordetella Bow y acá en un agar de Regal Novel. La reacción en cadena se realiza no solamente para detectar Bordetella pertussis, sino otras especies de Bordetella que, como ya dijimos, pueden causar el síndrome coqueluchoide. La secuencia blanco, usada más frecuentemente para detectar Bordetella pertussis, es la secuencia de inserción 481. Dijimos en la clase de genética de micro 1 que algunas secuencias de inserción son características de la especie. Por lo tanto, en este caso es el blanco de la amplificación por PCR para detectar Bordetella pertussis. Y también se utiliza la amplificación de la región promotora del gen que codifica la toxina pertussis. Para detectar Bordetella pertussis como otro posible agente, se emplean cebadores contra la secuencia de inserción 1001. Entonces, la interpretación es la siguiente. Si da positiva PCR para la secuencia de inserción 481, negativa para la secuencia de inserción 1001 y positiva para la región promotora del gen de la toxina pertussis, consideramos que es Bordetella pertussis. Si PCR da negativa para las IS481, positivo para la IS1001 y negativo para el promotor del gen que codifica la toxina pertussis, vamos a diagnosticar Bordetella para pertussis. En el caso también que da positivo para la secuencia de inserción 481, negativo para la secuencia de inserción 1001 y negativo para el gen promotor para la región promotora del gen que codifica la toxina pertussis, vamos a informar Bordetella SP. Estudios serológicos. No son útiles, ¿por qué? Para el grupo etario, donde más frecuentemente o más necesariamente hay que hacer el diagnóstico, porque solamente se emplean en los pacientes en los cuales la última dosis de vacuna haya sido aplicada 3 años antes o más del momento de la primera muestra. Y eso en nuestro país, como veremos, no se puede realizar. Bueno, en el caso de adultos, como un estudio, digamos, epidemiológico, se puede utilizar principalmente ELISA y se determina inmunoglobulina G. Se realiza empleando como antígenos una suspensión de células de Bordetella pertussis sonicadas. Y se utilizan 2 muestras de suero obtenidos con 21 días de diferencia. La primera muestra debe corresponder a la fase aguda de la enfermedad y la segunda muestra a la fase convaleciente. Ojo que el adulto aún vacunado también es portador de Bordetella pertussis, pero no padece una enfermedad tal cual los niños o las manifestaciones son más leves. Se considera un caso confirmado por serología cuando el individuo presenta clínica compatible con coqueluche y 0 conversión.
variación de al menos 2 o 4 títulos en IgG. Pero vuelvo a repetir, no es adecuado para el diagnóstico en la población más susceptible de presentar la enfermedad. Los ensayos actuales para IgA e IgM carecen de sensibilidad y especificidad, o sea, que no se emplean. Por lo antes dicho, o sea, por no poder tomar un cultivo o poder realizar PCR en el aspirado nasofaringio en las etapas indicadas, o serología, también considerando la ausencia de vacunación previa por lo menos 3 años antes, un resultado negativo por cualquier técnica diagnóstica no descarta el caso y deberá notificarse como no conclusivo. El caso deberá analizarse en base de los datos clínicos epidemiológicos para su clasificación final. Los resultados, también es lógico pensarlo, que los resultados de distinta metodología diagnóstica pueden no concordar, ya que cada una de ellas depende directamente de los factores como edad del paciente, fase de la enfermedad, tratamiento con antimicrobianos o estado inmunológico. Entonces, por todo lo explicado, el Ministerio de Salud da la clasificación de caso como caso confirmado, paciente con infección respiratoria que presenta tos de cualquier duración con cultivo positivo para Bordetella pertussis. Paciente con clínica compatible de coqueluche y resultados positivos en el laboratorio mediante ensayos de PCR específicos. Paciente con clínica de coqueluche y resultados positivos, seroconversión en el laboratorio mediante ensayos serológicos específicos. Y paciente con clínica compatible de coqueluche y nexo epidemiológico con caso confirmado por laboratorio. Un caso probable es un paciente con clínica compatible con coqueluche y sin confirmación de laboratorio. Y un paciente con clínica incompleta o datos insuficientes con un resultado positivo por PCR o por seroconversión. El caso descartado es clínica incompatible, datos insuficientes, laboratorio negativo y sin nexo epidemiológico con caso confirmado. Todo esto se puede ver en el Ministerio de Salud de Presidencia de la Nación. Entonces, por ley, el coqueluche es una enfermedad de notificación obligatoria. Nosotros tenemos un sistema nacional de vigilancia de salud que recibe las denuncias de la enfermedad de notificación obligatoria. Este sistema nacional es una red que conecta de manera oportuna los distintos efectores que se encuentran distribuidos en las 24 jurisdicciones, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes comparten e intercambian información. Todo esto se puede recibir en el boletín o se puede consultar en el boletín de enfermedades infecciosas del Ministerio de Salud. En cuanto a la epidemiología, coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa. Tiene una tasa de contagio entre los familiares susceptibles del 90% y en el ambiente escolar entre el 50 y 80%. Es una enfermedad endemoepidémica, con brote epidémico cada 3 a 5 años. ¿Qué significa? Que existe siempre una endemia, un número de casos que siempre es constante. Cuando surgen nuevos alelos de la bacteria, puede ocurrir también una epidemia y eso se da de cada 3 a 5 años. La transmisión del coqueluche es máximo en el periodo catarral y durante las 2 primeras semanas después del inicio de la tos. Y la población más susceptible son niños menores de 5 años, realmente menores de 1 año, y dentro de esta población los de mayor riesgo de contagio, de complicaciones y mortalidad son los menores de 6 meses, tal cual se ve en esta diapositiva. Aquí está el pico más alto de la población afectada. Esto fue hasta el año 2011. En esta diapositiva también observamos que los casos confirmados, el 53.1% son menores de 6 meses, y si consideramos los menores del año, son casi la mayoría, 72.3%. Aunque ya en el año 2016, por razones que ahora vamos a comentar, la cantidad de coqueluche fue disminuyendo comparado con el PIB. En líneas es la cobertura vacunal, que siempre fue alta en nuestro país, y se puede ver en esta diapositiva que siempre hubo un aumento de coqueluche en forma progresiva, llegando al máximo en el año 2011. Entonces, a partir del año 2012, se empiezan a evaluar y a implementar nuevas estrategias de vacunación. La nueva estrategia de vacunación incluyó la incorporación de la vacuna acelular a mujeres, que ya vamos a ver cómo está constituida dicha vacuna, a las mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación al calendario nacional de vacunación. La estrategia iba dirigida a obtener una mayor transferencia transplacentaria de anticuerpos, logrando el aumento de protección en los niños menores de 6 meses, que eran los más afectados, especialmente por la letalidad. Acá vemos cómo fue disminuyendo el coqueluche y la letalidad del coqueluche descendió un 65% comparado con periodos pre y post introducción de la vacuna triple bacteriana acelular en el embarazo. Entonces, el plan de vacunación incluye a los 2, 4 y 6 meses vacuna pentavalente o quíntuple, que está formada por toxoide diftérico tetánico purificado, concentrado estéril de células inactivadas de Bordetella pertussis, es decir, vacuna celular, PRP, o sea, el polisacárido capsular de Haemophilus influenzae B conjugado a una proteína, y el antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B. Un refuerzo a los 18 meses con la vacuna cuádruple, que en este caso es difteria, tétano, la vacuna celular contra Bordetella pertussis y la vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae B. Refuerza a los 6 años con la vacuna triple bacteriana celular, o sea, difteria, tétano y pertussis, vacuna celular. Ya a partir de los 11 años no se puede utilizar la vacuna contra Bordetella pertussis a células enteras, entonces se da la vacuna triple bacteriana acelular. Está compuesta por el toxoide difterico tetánico y como vacuna celular contiene la hemaglutinina filamentosa, la toxina pertussis y la pertactina. Luego está la vacunación con la vacuna triple acelular en la embarazada a partir de la semana 20 de gestación a puérperas que no se hayan vacunado o en el posparto inmediato. Y también se incluye como efecto nodriza la vacunación con la vacuna acelular, triple bacteriana celular, al personal de salud que presta cuidado a niños menores de 1 año y o convivientes, o sea, parientes de prematuros menores de 1.500 gramos. ¿Por qué usamos un esquema mixto de vacunación? Porque la vacuna celular es
un poco más reactogénica que la A celular, pero induce una protección mucho más importante porque induce una respuesta TH1 y TH17 protectiva, en donde intervienen los factores ya nombrados que también están en la vacuna celular, pero también están los LOS y otros PAMPs de la bacteria. En cambio, la vacuna acelular induce principalmente una respuesta TH2, en donde los IgG neutralizan a las toxinas y evitan la adherencia de la bacteria al tracto respiratorio. Y una pequeña respuesta TH17 se logra mediante los adyuvantes. Como ya hemos visto, la respuesta más protectiva es de tipo TH1 y TH17. Lo que ha ocurrido es que la vacuna celular fue introducida en el mundo en el año 1940 y rápidamente redujo la incidencia de enfermedad y el número de muertes. En los años 70 aparece un trabajo en Inglaterra donde reporta que la vacuna celular está relacionada a daños neuronales y muchos países han abandonado su uso. Años posteriores, este resultado fue refutado y por lo tanto no es cierto que causan un daño neuronal tan importante o en el número de casos como habían dicho en los años 70. También por cuestiones de dinero, en los años 80 surgen las diferentes vacunas acelulares, que son mucho más caras que la vacuna celular. Entonces varios países utilizan únicamente en sus planes vacunales estas vacunas acelulares, diciendo que son menos reactogénicas. Aunque la vacuna celular es menos reactogénica que la vacuna celular, actualmente se sabe que es menos efectiva por el tipo de inmunidad que confiere. O sea que se está pensando en el mundo en volver a también un esquema mixto. La vacuna celular comienza a declinar luego de 5 años con ausencia de protección a los 12 años. Recuerden que la inmunidad natural dura aproximadamente de 10 a 12 años también, y la vacuna acelular aparentemente declina luego de 5 años. Entonces, ¿por qué hay un aumento de coqueluche en el mundo? Primero, aumento de la accesibilidad de los métodos diagnósticos. Segundo, optimización de los sistemas de notificación y vigilancia. Tercero, disminución de la inmunidad natural en el tiempo, o sea, la que confiere haber tenido la enfermedad. Duración de la protección conferida por las vacunas, que la celular es solamente 5 años. Y este es el punto más importante, diversidades alérgicas en los antígenos de la población bacteriana. Es decir, que como algo normal en la evolución de las bacterias, se produce una diversidad que aleja a la población de Bordetella pertussis circulantes de la cepa vacunal, a partir de la cual se hacen las vacunas acelulares y celulares. Y también la adaptación bacteriana a la inmunidad conferida por la vacunación. Por ejemplo, en Estados Unidos se usó siempre la vacuna acelular, que por supuesto contenía pertactina. Bueno, 2 años atrás tuvieron un brote en una región importante de Estados Unidos porque había emergido Bordetella pertussis pertactina negativa. Por lo tanto, la vacuna no era tan efectiva y esta variante se diseminó rápidamente. En nuestro país contamos con un centro de estudios contra Bordetella pertussis muy importante que se encuentra en La Plata y es reconocido a nivel mundial. Es en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Y estudian distintos aspectos tanto de Bordetella pertussis como de la enfermedad que causa y también los efectos de distintas vacunas que se están probando en la respuesta inmune. Bueno, muchas gracias.